Bienvenidos al reportaje de 2 horas, el reflejo de la exclusión indígena. Hoy exploraremos cómo César Vallejo denuncia el racismo y la desigualdad en la sociedad peruana del siglo XX. Hola, bienvenidos. Reciban un cordial saludo de nuestra parte. Somos el grupo número 3 de la Universidad Nacional de La Rioja. Y hoy estaremos entrevistando a la Universidad César Vallejo Sobre el cuento de los 2 horas. En el contexto, en el cuento Los 2 horas, se narra la llegada de dos jóvenes indígenas, Puncio y Anoquer, al pueblo de Piquillacta, ubicado a orillas del río Urubamba, ambientada en la primera mitad del siglo XX. La historia refleja una sociedad marcada por el racismo y la marginación hacia los pueblos originarios. Maravillados por la vida urbana, los jóvenes recorren las calles con asombro, pero son recibidos con burla y perjuicio durante una ceremonia religiosa. Análisis literario. César Vallejo, mediante Los 2 horas, denuncia la violencia simbólica ejercida contra los pueblos indígenas. Según Guamán, la narrativa vallejiana rescata la voz de los marginados y cuestiona el dominio de una cultura hegemónica que desprecia lo andino. Asimismo, Rodas señala que Vallejo convierte el acto de exclusión en un espejo de la desigualdad cultural. Estas afirmaciones muestran que el autor no solo narra una historia, sino que construye una crítica profunda contra la injusticia y el racismo. El propósito del reportaje. Este reportaje busca reflexionar sobre cómo la obra de Vallejo, a pesar de haber sido escrita hace casi un siglo, sigue siendo un espejo de la realidad actual de muchas comunidades indígenas y cómo el sufrimiento humano puede nacer en la injusticia social. Hola compañero, muy buenas tardes. Disculpe, ¿qué puedo hacer una pregunta? Gracias. ¿De qué manera podemos aplicar el mensaje de Vallejo durante nuestra vida cotidiana? Bueno, podemos aplicar el mensaje de César Vallejo poniendo en práctica la empatía, la solidaridad y el respeto hacia los demás. Bueno, especialmente a quienes sufren más de discriminación e injusticia. Muchas gracias. Hola amigo, ¿qué tal? ¿Podría hacerte una pregunta sobre el cuento de Los 2 horas? ¿Cree usted que la discriminación presentada por Vallejo en el cuento de Las 2 horas sigue existiendo hoy en día? Sí, creo que la discriminación que menciona Vallejo en su obra de Las 2 horas se manifiesta todavía en la discriminación de los pueblos indígenas, que se puede denunciar ahora incluso hasta en cómo se habla de ellos en los parlamentos. Es evidente todavía esa brecha. Ok, gracias amigo. Okay. Hola, buenas tardes. ¿Te podría hacer una pregunta sobre el cuento de Las 2 horas? ¿Cómo refleja el cuento la marginación de los pueblos indígenas en la sociedad peruana? Bueno, pues en el cuento nos relata sobre los indígenas, o sea, pueblos andinos se supone, que son maltratados y marginados por los mestizos y blancos. Y eso sería más que todo. Gracias. Las 2 horas César Vallejo nos muestra que el sufrimiento humano nace no solo de la pobreza y el desprecio. Puncio y Anoquer representan todos aquellos que por su origen fueron condenados injustamente. Su historia nos invita a una reflexión sobre la empatía, la igualdad, como también el respeto. O más que nunca, la literatura Vallejo nos llama a construir una sociedad más humana.